Muy buenas noches, Balán Rodrigo, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y por destinarle tiempo y espacio a esta entrevista. Te lo agradezco muchísimo. Y déjame presentar un poquito de ti. Eres exfutbolista, biólogo, naciste en Chiapas en el 74, tienes 38 libros de poesía y seguramente tienes algunos libros que no están todavía publicados, pero ya deben de estar ahí en tu escritorio. Por mencionar algunos de ellos, Marabunta del 2021, Libro Centroamericano de los Muertos, ganador del premio Bellas Artes de Aguascalientes en el 2018, Braille para sordos, por mencionar algunos de tus libros. Y tienes premios ganados, entre algunos, por no mencionar todos, el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en el 2012, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines del 2014, el Premio Nacional de Poesía José Emilio Pacheco del 2016 y el mencionado ya de Bellas Artes en el 2018. Bienvenido, muchas gracias, Balán. Muchas gracias, querido Rafael, por esta invitación a este café literario y pues también muy agradecido porque son tiempos complicados, complejos. Esta virtualidad nos permite estar interactuando, platicando, charlando en torno a lo que me gusta, que es leer y escribir poesía, aunque también hacer otras cosas, ¿no? Muchas Sí, gracias, Rafael. no, de nada, gracias a ti. Y si ya nos están viendo en Facebook, por favor alguien hágame algún comentario porque necesito cambiar de pestañas para ir viendo dónde estamos. Es es complicadito, pero déjame. Y bueno, preguntarte primero, Balam, hay varias preguntas que tengo muchas ganas de hacerte, pero quisiera empezar por esta. ¿Cómo iniciaste en la poesía? ¿Cómo te acercaste a la poesía? Pues mira, fue por causa de la lectura. Desde muy chico me gustó la lectura y el primer libro completo que leí cosas fragmentarias antes de leer un libro completo, pero fue La vida inútil de Pito Pérez, de José Rubén Romero. El libro, que es un libro costumbrista, en torno a este singular personaje, tiene pasajes y momentos, además de que está escrito en parte según una prosa poética, tiene fragmentos de poesía. Y eventualmente por ahí mis padres tenían este libro que es pues, muy conocido en algún tiempo, El galano arte de leer, que contiene una selección de textos poéticos, de poemas, de diversos autores y autoras. Entonces también lo leí. Fueron mis primeros acercamientos. La Biblia, obviamente, que es un libro al que acudí, sigo siendo un creyente evangélico. Entonces, desde niño me gustaba leer y este particular lenguaje tan especial que es el de la poesía, lo hallé también en la Biblia. Pero ya de lleno, hasta que estuve en la universidad en la UNAM, mi encuentro con la biblioteca central de Ciudad Universitaria fue muy importante siempre lo he dicho, para paliar las horas de hambre entre una comida y otra, que a veces solo hacía un par de comidas a lo largo del día, entre entrenar fútbol, ir a la facultad y hacer mis deberes académicos. Tenía un espacio de tiempo y me iba a la biblioteca central a leer literatura. Ahí fui encontrando libros de poesía y me fui haciendo de lecturas, comprando libros de viejo. Así fue como comencé, ¿no? Originalmente, además, mi acercamiento fue con otro tipo de literatura, otro género, y comencé a escribir, de hecho, narrativa, no poesía. Los primeros textos que tengo, muchos de ellos inéditos, por ahí un par de tentativas de novela, son narrativos, ¿no? Cuentos, por ahí crónica, divulgación de la ciencia. Y ya, pero poco a poco me fui metiendo más a la poesía por causa de diversas y diversos autores. Bien, muy bien. Oye, Balán, y ya que hablaste un poquito de cuando eras niño y empezaste con la lectura de Pito Pérez, ¿cómo eras de niño? ¿Cómo recuerdas tú que eras de niño? Pues aquí en Chiapas decimos que era yo medio bandido, ¿no? En el sentido que era muy travieso, muy inquieto,
un niño además muy enfermizo, eso sí, bastante endeble, sumamente tímido, en ocasiones quizá más de lo que las personas imaginan, y parte de mi refugio en ese sentido fue el mundo ficcional al que los libros me ayudaban a, digamos, a evadir esta realidad tan complicada. Pero tengo una muy hermosa familia, ¿no? Una familia formada por mi padre, que ya falleció, mi madre, y además soy el mayor de 8 hermanos. Entonces, imagínate, también eso es muy importante, el hecho de que tengo una buena cantidad de hermanos, todos ellos viven, están por ahí vivitos y coleando. Mi madre, además, una madre muy amorosa, mi padre también. Mira, ahí está Daniel Medina desde Yucatán, que le enviamos un abrazote. Y bueno, en esta singular familia yo crecí en un entorno muy cerca de los ríos, de la cacería, de la pesca. Corríamos descalzos ahí en la calle, el campo de fútbol estaba a 1 cuadra de mi casa, el río como a 2 cuadras y media, en un lugar tropical, en Villa Comatitlán, en Soconusco, que es la región más centroamericana de México, ¿no? Una infancia muy, muy bonita, en una familia muy unida. Mis padres, además, mi madre costurera y también enfermera a nivel técnico, y mi papá vendedor ambulante, él vendía en la calle, era comerciante. Eso también es algo que en su forma de criarnos nos ayudó, porque tuvimos mucha libertad de pensamiento, mucha libertad de hacer lo que nos gustaba, lo que queríamos, con pues una serie de valores básicos, pero una infancia realmente muy bonita. Y sí, era yo muy travieso, muy bandido, muy inquieto, y todos los libros y lo que yo me llegaba a caer que era posible leerlo, lo leía. No había muchos libros en la casa, pero había un puñado. Pero siempre me gustó leer. Mi madre y mi padre eran lectores, son buenos lectores, sobre todo mi mamá, y mi padre leía mucha novela policíaca y revistas de política y policíacas. Y ahí leía algunas cosas, por ejemplo, más que con los dibujos animados convencionales para niños, a mí me formó Buggy el Aceitoso. Buggy el Aceitoso de Fontana Rosa, esta tira cómica que no es propiamente para niños, fue la que me dio también un pensamiento, una forma de ver el mundo con una ética y una visión bastante diferente a ver pues al Pato Donald o a Mickey Mouse o lo que sea que se ve en Disney. Obviamente esta acidez tan singular, inteligente, no aguda, esta visión de Fontana Rosa, estaba en los libros, en las revistas que mi papá compraba, por ejemplo, Proceso, eventualmente, y por ahí en otras revistas donde venía este singular personaje de Buggy el Aceitoso, al que le debo también ahí a Fontana Rosa mi formación emotiva de la infancia, ¿no? Una infancia muy, muy singular. Bueno, por ahí está también César Trujillo. Un abrazo para vos, hermanito, desde San Cristóbal. Pues esa es un poco de la infancia. Y siempre jugando fútbol, jugando barrilete, que bueno, papalote, trompo, canicas. Era vago para muchas de esos juegos, ¿no? Oye, Perdón, porque está la transmisión en Facebook. A ver si ya se quitó. ¿Se escucha el eco? Sí, ¿verdad? Sí, aquí yo no lo escucho porque estamos en StreamYard, pero me imagino que por ahí quizá está viciado, ¿no? En algún lado el sonido. Ya lo quité, pero déjame quitar las demás. Espero que ya se haya quitado. Te iba a comentar que Buggy el Aceitoso, yo lo llegué a leer en Proceso, mi papá compraba las revistas, y cuando mencionabas los libros de policíacos que leía tu papá, me acordé, y también con Buggy, creo que es el mismo ambiente de Juan Carlos Onetti, que decía y le preparaba a su esposa las maletas llenas de libros de novela policíaca, de novela negra, porque decía que él viajaba con sus libros policíacos, que
que para él era la mejor escritura que había, ¿no? Entonces se llevaba 3, 4 libros cada viaje que hacía, ¿no? Para estar leyendo, ¿no? Entonces ahorita pensé, Buggy el Aceitoso también es todo lo oscuro que pueda ser un detective, ¿no? Oye, Balam, ¿te parece? Ya, César, gracias, muchas gracias. Nos dice que ya se quitó el ruido. ¿Te parece que antes de seguir avanzando nos leas algunos poemas? Porque luego nos seguimos platicando y se me pasa el pedir que nos lean poemas. Sí. Me mandaste una selección, pero tú elige. Sí, si quieres, voy leyendo porque te envié de varios libros, así un poco al azar, de distintos momentos, además, en la cronología, digamos, de los libros que he ido, según los he ido publicando, pero te los envié según los he ido, de hecho, los fui escribiendo. Entonces voy a leer este que se llama Bardo Vos. Bardo Vos, el buitre, que desgastas en carroña las coces de tu verbo solecido, tan limpio de perfumes y mentiras. Nunca desairas en tu mesa los despojos exquisitos y bebes el licor de tus manjares putrefactos sin chistar. Uva de la muerte, gota que embriaga el aire verso entre tus alas. Bardo vos el buitre, pues lo mismo degustas el cadáver del perro y del tirano que la lengua envenenada por el ego repugnante del poeta. Eso es de Bardo Vos. Y más que buitre le hubiera puesto sope o sopilote, como decimos por acá, pero bueno, no quedaba ahí en el tono y le puse ahí para darle un aire de universalidad buitre. Pero ese es Bardo Vos de mis primeros libros, ¿no? Oded Alonso también envía saludos, abrazos a vos, querida Oded, ahí donde andes, segura, quizá en la Ciudad de México. Un abrazo. Oye, Balam, y una pregunta casi obligada, pero me gusta hacerla porque no todos tienen la misma concepción. Para ti en particular, ¿qué es la poesía? Pues es una forma de transmitir emociones, sensaciones, vivencias, que utiliza el lenguaje, y más que esta idea de la pura belleza, digamos, altísima del lenguaje, transmite a través de la palabra distintos estados de conciencia, ¿no? Y sobre todo refleja la condición humana. Es decir, para mí la poesía es la condición humana escrita en versos. Eso es para mí la poesía, y no tiene por qué ser, entre comillas, sublime o bella. Puede hablar de las cosas más terribles y más atroces también, y prácticamente es un deber de la poesía tocar esos y cualquier otro tema, ¿no? No hay tema que escape a la poesía, y creo mucho en lo que escribió Antonio Gamoneda. Todo lo que se escribe es poesía diversamente preparada, ¿no? Así lo dice Antonio Gamoneda, y yo creo eso para, pues no, para separar y derrumbar estos muros entre géneros, ¿no? Cuando uno, pues yo recuerdo de niño, no sé vos y muchos y muchas que están escuchando, cuando uno se acerca a la literatura no está pensando en voy a leer cuentos, voy a leer poemas, voy a leer novela. No se acerca a lo que le gusta, a lo que le mueve. Y así debe uno ver también la poesía, ¿no? Acercarse a ella sin muros y barreras genéricos. No está en todas partes, ¿no? Bien, muy bien, muchas gracias. Y también preguntarte, ¿estudiaste biología? ¿Jugaste fútbol de manera profesional? ¿Esto influyó en tu quehacer poético? ¿Esto se relaciona? ¿Se nota en tu literatura en algún momento? Sí, hay muchos ecos del fútbol, ¿no? Obviamente. Y de lo biológico también. Durante mucho tiempo he buscado evadir más bien, añadir o utilizar, sobre todo de manera deliberada, el lenguaje científico en algunos de mis libros, aunque hay muchas referencias. Estoy trabajando justo
en un par de libros en los que ya con plena conciencia, ¿no? Utilizo la ciencia y pues como parte de las metáforas literarias o de la poesía. Pero ¿en qué me ha servido mucho tanto la disciplina deportiva como la disciplina de la formación científica y de las ciencias? La he intentado llevar a la disciplina con la que yo trabajo, la poesía, ¿no? En mi caso, nunca me hubiese gustado estudiar literatura, esa es la verdad, ¿no? Respeto mucho a los amigos que tengo, que son grandísimos académicos, estudiosos, que han tenido una formación literaria dentro de la literatura, pero a mí sí no se me antoja, yo siempre seguiría estudiando ciencias, no, si tuviera oportunidad, si la tuviese, estudiaría mi doctorado en ciencias, no, seguramente, en algo de la biología, pero sí me ha ayudado a abordar, a ver y a trabajar la poesía de otra manera, de una manera sí distinta, y sobre todo a ver la vida de una manera diferente. Por ejemplo, ahora con todo lo que ha sucedido con la pandemia, pues me ha ayudado mucho. Mi esposa también es bióloga y nos ayuda a ver las cosas de una manera muy diferente porque, bueno, yo llevé incluso virología, es decir, una materia especial en la que uno tenía que ver con los virus. Y entonces eso nos ayuda además con nuestros hijos a educarlos con una cultura científica y con una visión científica del mundo en general. Y a mí, pues eso me ayuda, sobre todo porque sí descreo mucho de estos golpes solo de inspiración, de las musas que llegan, del ambiente exacerbadamente bohemio, artístico y demás. La verdad es que me entusiasma más estar a veces rodeado de amigos biólogos y científicos, y ahí encuentro mucho para escribir poesía. La verdad es que en las ciencias y en el fútbol, ¿no? Si me diesen a escoger un lugar con trova, música, este ambiente bohemio donde que estuviese lleno de artistas y demás, y por otro lado un partido de fútbol, me iría al fútbol. Eso es un poquito, digamos, de pues mi visión un poco del mundo, y sí, hay ecos y reflejos de ello en mi trabajo, ¿no? Que lo veo como una disciplina también, el trabajo con la palabra, más allá de que pues el acercamiento que uno tiene a la poesía, obviamente es lo más humano que se puede. Y en una entrevista te escuché decir que aplicabas cuestiones del fútbol, no sé si estrategias, técnicas, ya no mencionaste más, a talleres de creación o de escritura o de corrección. Sí, un abrazo, Julio César Toledo, hermanito, te abrazamos aquí, Rafa y yo también te enviamos un abrazote. Sí, fíjate que sí, lo que sucede es que, bueno, se ha escrito mucho sobre fútbol, ¿no? Las personas piensan que en el fútbol no hay literatura y pues nada más equivocado. Además, grandes escritores, no quiero decir que yo sea ni pequeño, mediano, ni grande, sino otros escritores, grandes y pequeños, han escrito sobre fútbol y ha servido y sigue sirviendo como una fuente, digamos, de ficciones, de creación, de recreación y demás, porque es un juego, ¿no? Los futbolistas y quienes somos futbolistas somos como niños jugando, en lugar de jugar a las canicas uno solito, pues juega con la esférica y con los demás. Pero un ejemplo de esto es la diferencia entre un funambulista, un experto en dominar el balón, que puede hacer malabares con el hombro, con la oreja, con la nariz, con el ojo y estar con el balón por horas haciendo distintas piruetas y demás. Eso es un onanismo, ¿no? Si lo vemos desde la literatura. Uno está esperando, bueno, a qué hora se le cae el balón para, pues, ¿qué más sigue? Y así veo yo, por ejemplo, a quienes dicen que escriben pero no quieren que sea leído y que escriben desde únicamente el yo. La poesía se escribe siempre para el otro, desde un nosotros, de un diálogo. Y el fútbol es eso, y la poesía por eso se acerca al fútbol. En el caso de la poesía y el fútbol, tienen la vocación de dialogar con los demás desde un nosotros.
Entonces, en el campo de fútbol, aunque uno es el que hace el gol, colaboran todos y están dialogando, se están echando la bola y procuran tocarla entre todos. Es como si estuvieran platicando. Ahora estamos justo en eso, en un diálogo, en lugar de estar haciendo piruetas, ornamentos y demás. Esos son aquellos que se llaman poetas, ¿no? Un poco en esta actitud casi declamativa, de repetir, de memorizar. No es ahí donde está la poesía, está en ese diálogo que se establece con la otra, con el otro, que te escucha y a quien le arrojas la bola y te la devuelve, y hay esta cuestión colectiva, de colaboración, de intercambio de ideas. Y en cualquier momento, alguno, no uno, sino algún otro puede realizar una genialidad, una cosa que termina por maravillarte. Eso para mí es la poesía. Y ahí está, finalmente, la hoja en blanco y la hoja verde del campo de fútbol no tiene todavía nada escrito, todavía falta mucho por escribirse. Y entonces ahí es donde está la poesía. La mayor parte de los poetas, obviamente de los futbolistas, ¿no? Y se pueden asemejar a los poetas, es que no hay narradores en el campo de fútbol, no, en esa narrativa escrita con los pies, no hay narradores, todos son poetas, ¿no? Porque están improvisando. Cuando se encuentra un equipo hecho de puros narradores, entonces ahí es cuando se da 0-0, cuando el partido es aburrido, que juegan con un sistema en lugar de jugar a improvisar. Y bueno, sí, lastimosamente el fútbol actual, lleno de más, busca el resultado, el efecto, ha ido matando a sus gitanos, a sus poetas que poblaban antes el medio campo y que improvisaban, ¿no? Y podían orquestar y crear más poesía. Cada vez la prosa ha ido ganando terreno en el fútbol, pero eventualmente sigue habiendo muchos poetas en el campo. Pues es un poquito así como veo yo el fútbol, y bueno, pero hay futbolistas que tienen formas académicas de jugar y otros que son improvisadores, ¿no? Que pueden sacar de la nada un buen verso, ¿no? Un verso extraordinario. Bien, me acuerdo del título de una película de Wim Wenders que se llama El miedo del portero frente al penalti, con esta idea del vacío existencial, tal vez, de la incertidumbre y del destino, ¿no? De lo inevitable del destino, como un penalti, ¿no? Oye, sí, pues esa soledad que dicen, ¿no? Del portero ahí, la soledad que siente ahí, va a tirar un penal frente al portero, entonces es terrible, ¿no? Sí. Oye, Balam, ¿y qué te parece? ¿Hacemos una pausa con poesía? Sí, me parece bien. Entonces voy a leer, porque hace rato vi en el banner ahí que pusiste, compartiste, voy a leer Prolegómenos, un fragmento que es un fragmento de un poema que está en Iceberg Negro. El poema atraviesa el corazón y su limo hondo y silencioso. El poema atraviesa la página y su bosque nevado como un ejército de pájaros que marcha por un campo abandonado al invierno y sus fantasmas. Al otro lado del bosque nos espera el poema, bruñendo en las manos del ángel con su daga de luz fría. Bajo la sombra de los árboles y en medio del silencio y la tierra escarbada por cuchillos de luz muerta, alguien me dicta con sílabas negras este oscuro testamento de niebla. El poeta es un ángel que atraviesa el corazón con la lengua desenvainada. Muchas gracias, Balán, me gustó mucho ese poema. Y déjame pasar a otro libro y a otra pregunta que tengo mucha deseo de escucharte. Tienes el libro Braille para sordos, en donde utilizas una serie de fotografías de Diane Arbus, fotografías que ella hace digamos, de gente marginal, tal vez,
en Nueva York, y tú a raíz de ahí construyes este libro. ¿Cuál es la relación que tú ves entre la fotografía y la poesía? ¿Cómo dialogan entre ellas? Pues fíjate que, pues bueno, obviamente hay mucho de poético en el arte fotográfico, en la fotografía como arte, y el primer acercamiento además que yo tuve a la poesía, ya estando en la UNAM, en la universidad, eh, antes de ir incluso a un recital de poesía, me tocó disfrutar de una exposición de poesía experimental, de poesía visual. Y eso me marcó mucho porque me di cuenta de que había una enorme relación entre la imagen y la misma imagen poética, que es pues algo de lo que tiene o mucho de lo que tiene o debería tener la buena poesía, ¿no? La creación de imágenes poderosas que evoquen distintos sentidos en el lector. Pero este vínculo entre la imagen y la palabra, me di cuenta yo que está pues obviamente en el cine, en el arte plástico, desde que el artista le pone, el primer artista que le puso su firma a una obra, pero también cuando uno ve el arte religioso, se ven oraciones, se ven poemas, se ven peticiones a la divinidad en distintos, enmarcadas, ¿no? En una pintura, pero también están en la fotografía. ¿Y qué sucede? ¿Por qué decidí escribir esto sobre las fotografías de Diane Arbus? Porque pues nadie decía, y ella pues no, tampoco lo decía de todas sus fotos, yo me quedaba con algo más. Bueno, no comentó nada más acerca de ese momento, es un poema detenido, pero hecho imagen, y yo sentía que hacían falta como en estos pies de foto, que los pies de foto no me dijeran la técnica, plata sobre gelatina, blanco y negro, etcétera, sino que me explicaran lo que dijo alguna vez Diane Arbus, que no tomaba las fotografías con el dedo haciendo clic, sino con el estómago, ¿no? Haciendo un vacío en el estómago y desde muy dentro. Y entonces lo que yo decía es que me gustaría que los pies de foto me dijeran algo más de ese momento en que la fotógrafa capturó esas imágenes sobre estas personas. Y entonces me decidí por escribir estos poemas en braille para sordos, que así se llama ese libro, que por cierto acaba de ser reimpreso, fue reimpreso hace un par de meses por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de México. Ya pronto van a estar por ahí, va a estar disponible, faltan algunos detalles simplemente, pero bueno, esa fue mi intención con este libro, y decir algo más de la fotografía, pero que no tuviera que ver con lo directo, con una descripción técnica, sino con lo que a mí al menos me hizo y me hacen sentir estas fotografías. Siempre ha habido un vínculo entre la iconografía y la palabra. Y entonces me parece que la poesía es mucho más cercana a la imagen, porque es una creadora de imágenes, que otros géneros literarios. Solo falta quitar, como te decía hace rato, los muros, las limitaciones y hacer y vincularlas. Vivimos ahora en un mundo justo en el que la imagen comienza a prevalecer, pero no hay que olvidarnos de la palabra y de su relación, obviamente, con la imagen. Entonces, creo yo que pues, es un momento en el que podemos aprovechar la enorme cantidad de imágenes para poder generar otras a partir de ellas mediante la palabra, ¿no? Eso son los mecanismos, digamos, que yo utilicé para poder escribir este libro, que de un modo u otro es también arte plástico. Oye, Balán, qué interesante esto que mencionas de la fotógrafa Diane Arbus, que tomaba las fotos haciendo un vacío en el estómago. Y bueno, recuerdo que es esto que separa los intestinos de los pulmones, pues es el diafragma, ¿no? Sí. Es el mismo nombre que le damos a la parte que hace la obturación, ¿no? Para capturar la imagen.
hace más una imagen con el diafragma y con las entrañas que con el mismo ojo, ¿no? Entonces me parece muy interesante, no sabía este dato. Oye, y bueno, pasamos a leer, ¿te parece? No sé si quieras. Pues puedo leer de ese mismo libro, voy a leer el fragmento 13 de este libro, que por ahí te lo envié, que es una fotografía que le hizo Diane Arbus a Jorge Luis Borges en Central Park, allí en Nueva York, ¿no? Ahorita voy a leer, que es el fragmento 13. Inciso A. Solo los ciegos sueñan con el sol. Sueñan en negativo. De ahí que el sol de sus visiones derrame siempre una luz negra. Y en el reino de la gran manzana, donde la inmensa muchedumbre tiene ciego el corazón, Diane Arbus, la gran tuerta del ojo mecánico, es la reina. Ella sueña también con el sol, ese gran sexo abierto y goteante ahogado en el cielo. Borges soñó con el mismo sol, un sol decapitado que derramaba la dura luz de su cuello en chorros de sílabas infinitas, guiños de un alef innombrable. Inciso B. El iris alanceado por los cuervos de plata de la fotografía, Dayan y su largo graznido de luz. Inciso C. Lenguas de nieve lamen el corazón y lo incendian a la hora en que oscuros gallos o negros álamos decapitan a la luna con sus ramas o crestas olas de mar en llamas, parvadas de oro rojo, báculo de sangre yugular en que se apoya Borges frente a la cámara. Inciso D. Cría ojos verdaderos y te sacarán los cuervos del corazón. Eso de Braille para sordos. Muchas gracias, Balam. Siguen llegándote los saludos. Vito Andolini dice que no tenía placer de conocerte y que le encanta tu poesía, que te va a buscar, y los demás saludos te los voy colocando aquí. Y quiero también preguntarte, en Colibraje, sí estoy pronunciando bien. Colibrige, como... Colibrige, sí, Colibrige. En Colibrige, digo, me encanta esta idea de la fusión entre el colibrí y el alebrije, pero no solamente tienes esta parte de esta fusión aquí de estas dos imágenes, ¿no? Sino que además tú haces un diálogo con poetas que me imagino que para ti han sido importantes, ¿no? Creo que es un libro que tiene como un aspecto, no, son 4 facetas, ¿no? Si no me equivoco, como miscelánea, mencionabas que fuiste reuniendo los poemas y se fue armando el libro, ¿no? ¿Nos quieres platicar de este libro? Sí, y pues bueno, un saludo a Vito y también a Gabriel Hernández, que de hecho es mi mamá, ¿no? Ella es fiel siempre ahí en las lecturas y demás, a Marta Aguilera también, ahí que es bióloga de la UNAM, ahí pues ahí estuve en la Facultad de Ciencias, pues un abrazo también para Marta Aguilera. Y mira, pues déjame mandarle un saludo a tu mamá, señora, buenas noches, le mandamos saludos, gracias por estar aquí con nosotros. Pues sí, y te decía, no platicábamos de Colibrige, la idea sí, la idea es que es un alebrije en forma de colibrí, un colibrí alebrije, de ahí este neologismo, y sucede que, pues, a excepción de un par de libros, que son 2 o 3 en realidad, que he armado de manera miscelánea, casi todos los libros que pues voy escribiendo son conjuntos que voy pensando, elaborando, proyectos bastante definidos. Y en el caso, por eso se llama colibrige, así como los alebrijes son monstruos, ¿no? Creados con las partes de otros, ¿no? Algo terrestre que lleva alas, por ejemplo, etcétera. Y entonces, en este libro, reuní los diálogos, ¿no? La relación
de lectura que tuve con varios autores, ¿no? Entre ellos pues está Octavio Paz, aparece Amado Nervo, Gilberto Owen, José Gorostiza, en fin, para dialogar con ellos a través de estos fragmentos que forman Colibrige, y la mayor parte de ellos, bueno, casi todo es poesía en prosa, ¿no? Uno de los poemas que abre tiene que ver con un diálogo con Octavio Paz. Pues voy a buscar el poema para leerles un par de fragmentos de ahí. Y por ahí está Leti en Villa García, ¿no? Que se acaba de conectar. Y voy a, si estás de acuerdo, Rafa, les comparto un fragmento de Colibrige, estos dos fragmentos de un poema que se llama Octavio Paz silba silencio sobre una página en blanco, mientras la música de 9 floripondios alumbra su jardín en Coyoacán. Pues de esos 9 voy a leer un par, ¿no? 3. Un ángel toca en un floripondio blanco música terrestre, culinaria. Toca siempre por la mañana, al alba también blanca. De las notas de su nive atonada brotan las nubes, la espuma del mar y el atole de leche. Otro ángel toca en un floripondio rosa casi cobrizo música sanguínea, crepuscular. Toca siempre al atardecer, cuando el sol cae degollado por el filoso rosetón del horizonte detrás de los cerros. De las notas de su rosácea tonada brotan el corazón, las lunas de octubre, la vulva de las núbiles y los labios colorados de una mulata que conocí en sueños. Un tercer ángel toca en un floripondio verde, puesto que aún es capullo de párvulos pétalos, música de bosques, profundamente cetrina, glauca. De las notas de su clorofílica tonada brota el color vidrio de las esmeraldas, la sangre verdosa del ópalo y los pezones de las sirenas que saben a barbasco, aguamiel y hierbabuena. 7. Un ángel fuma tu lengua enrollada y hace sonar cuernos de unicornio como si tocara un sax bajo la nieve. Ejecuta una canción de jazz para los tristes. Y pensar que aquella música inaudita podría ser el mismísimo y dulce relincho de un rebaño de icebergs que migra hacia el invierno. Pero solo es el mismo viento que agita la salvaje crin del corazón de los locos, ebria manada de floripondios que cabalga desbocada frente a tus ojos. Eso, pues, de este Colibrige. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, te siguen llegando saludos, Balam. Oyes, Balam, y para avanzarle un poquito, me interesa mucho preguntarte y saber acerca de esta trilogía de libros de Marabunta, del libro centroamericano de los muertos, y de ese tercer libro de ensayos que no sé el nombre todavía, no sé si ya tengas tú el nombre o todavía te lo reserves. Primero, de general sobre el proyecto, y quería preguntarte, ¿este nombre del libro centroamericano de los muertos tiene cierta relación con estos libros religiosos como el libro tibetano de los muertos, independientemente del contenido del libro? Mira, pues no necesariamente. Más que nada el libro sí tiene relación obviamente con otros, sobre todo con una serie de textos reunidos en algo que se llamó la Antología Palatina. Este libro lo que hizo fue reunir epitafios de helénicos escritos o tomados de antiguos cementerios griegos. Estos epitafios son muy interesantes porque hablan en primera persona, muchos de ellos, de los muertos que correspondían a cada tumba. Entonces, cada muerto hablaba de lo que fue en la vida, de un poco de cómo murió, ciertas circunstancias,
y hablaba de sí mismo. Las ideas de esta antología palatina le fueron tomadas también pues muchos años después por la antología de Spoon River Anthology, ¿no? Este libro es muy importante porque en él Edgar Lee Masters escribe una serie de poemas de un panteón entre verdadero y ficticio del oeste de Estados Unidos, y recrea las vidas de todas las tumbas de todas las personas que murieron en ese pueblo. Y es muy interesante porque cada muerto habla y están concatenados o relacionados los muertos entre sí. Además de que también me fue importante la lectura de Chetumal Bay Anthology, que está basada en este anterior, escrita por Luis Miguel Aguilar. Es uno de los grandes libros de poesía mexicana, y Luis Miguel Aguilar hace lo mismo en Chetumal, con los inmigrantes que llegaron ahí y poblaron parte de su infancia, pero que murieron en circunstancias que a él le parecieron interesantes, y cada muerta y cada muerto habla de esas circunstancias singulares en las que fallecieron. En mi caso, Libro Centroamericano de los Muertos es el segundo de una trilogía que iniciada con Marabunta. Marabunta, lo puedo decir así, se circunscribe tanto al ámbito personal, ¿no?, de mi familia y demás, pero sobre todo está ubicado geopoéticamente o geoliterariamente en la frontera sur, en la frontera entre Guatemala y Chiapas, y específicamente pues casi entre Tapachula y algunos de los pueblos cercanos a la frontera de Guatemala. Y lo que hice fue continuar en esta trilogía con Libros Centroamericanos de los Muertos, en los que intenté darle voz a muertas y muertos centroamericanos, centroamericanas, que fallecieron de forma violenta, asesinados, y esos crímenes contra ellos fueron cometidos no por autoridades civiles, policíacas, militares de México, que pues en lugar de salvaguardar y reconocer los derechos fundamentales de estas personas, pues participan y forman parte del crimen organizado, o han extendido esta violencia terrible contra las y los migrantes. Entonces, bueno, voy a escribir sobre esto, pero también como intermedios y para unir y darle sentido más allá de solamente descriptivo al libro, para que no fuera pues similar a estos otros que mencioné. Mi idea fue también agregar y añadirle las historias de aquellas y aquellos migrantes que vivieron con mi familia, con mis hermanos, mis hermanas, mi papá y mi mamá, en mi pueblo, y a los cuales mi papá y mi mamá les dieron refugio, apoyo durante pues casi 2 décadas. Entonces quise agregar, además del testimonio, del dolor y de denunciar a través de enunciar por medio de la poesía, pues también hablar de la esperanza, de la amistad, de la fraternidad, de la camaradería entre los centroamericanos de Chiapas y los centroamericanos de Guatemala y otros países, ¿no? Entonces, a mí me pareció importante hablar de esto, y hay una tercera parte, pues obviamente, que compone la trilogía, que estoy terminando. Pues me falta ahí cerrar un par de capítulos que decidí añadir luego de que ya había terminado el libro, y un adelanto de esto se publicó justo el primer día de este año. Es un adelanto del libro y es un texto al que titulo yo Centro a México, así como se escucha, Centro a México. Para mí, los chiapanecos somos centroamexicanos, es decir, la combinación de la centroamericanidad y la mexicanidad da lugar a lo que yo propongo, que es la centroamexicanidad. Y en este Centro a México, no exclusivamente Chiapas entraría ahí, sino varios pueblos y provincias, digamos, estados de la frontera sur, que compartimos identitaria, lingüísticamente, culturalmente, literariamente, también mucho más con los pueblos y países de Centroamérica que propiamente con el centro de México y con el norte del continente.
Nada más falso decir que un chiapaneco, no un tabasqueño, un campechano, un yucateco es norteamericano, eso de dónde lo sacan, ¿no? Entonces, eso me ha parecido siempre muy singular. Y entonces creo yo que es necesario reflexionar en torno a estas identidades compartidas, y yo lo menciono en este texto sobre Centroamérica, ¿no? Que pues siendo nosotros los únicos mexicanos que voceamos, los chiapanecos, este voceo además no es una ocurrencia, no es solo porque estemos cerca de los guatemaltecos o porque lleguen muchos centroamericanos. El voceo está aquí desde que este lugar era parte de la Nueva España. Desde que se habla español aquí, se habla español con voceo, desde Chiapas prácticamente hasta Tierra del Fuego. Y en el caso de Centroamérica, desde Chiapas hasta Costa Rica y una parte pequeña de Panamá. Y no solo se habla así, se sigue hablando, pero se ha escrito mucha literatura. Si no, asómense simplemente a leer las novelas de Rosario Castellanos, Baluncanán, Oficio de Tinieblas, o el libro de cuentos Belzurul de Heraclio Cepeda. No es algo que esté inventando, ni mucho menos. Y entonces, en este libro de ensayo que cierra la trilogía, discuto, pongo en la mesa, con unas, digamos, en la mesa literaria, a discusión, y critico el centralismo con el que se ha inventado este nacionalismo recalcitrantemente retrógrada, en el que quedamos fuera otras personas cuyas identidades, como lo caribeño, la afrodescendencia y la centroamericanidad, quedan fuera, ¿no? Y eso me parece que es como excluir lo diverso que es México de lo mexicano, ¿no? Y creo que en la medida en que reconozcamos estas otras identidades, que podremos tener una mejor relación con nuestros paisanos y vecinos de la Centroamérica política. Esta idea de que esas rayitas, esas líneas que se llaman fronteras, es curioso cómo las personas se pelean y discuten en torno a eso, que son metáforas, ni siquiera existen. Es decir, existe más, la poesía tiene más cuerpo y más existencia que las mismas fronteras, pero mira lo que hacen las fronteras. Y bueno, claro, un saludo ahí a mi hermana Sistel, que también está conectada desde Morelia, creo por allí. Sí, pues muchos saludos. Un abrazo, hermanita, que andás ahí, y Carla también, mi prima, que andás por ahí, siempre están conectados. Mira, es una ventaja de tener mucha familia, por eso te digo, ya con 7 hermanos, con que se conecte la mitad, ya tenemos algo de público. Igual que en el fútbol, hacen la porra. Y bueno, por ahí está Telma, un abrazo para vos, querida Telma. Leti vuelve a mandar saludos. Balam, y también hay algo que tú llamas sureñidad, si no me equivoco. Sureñidad, sí. Y tienes esta preocupación y le llamas a la poesía, que antes decíamos poesía comprometida, ¿no? Como la de Pablo Neruda, Nicanor Parra, pero le llamas poesía testimonial, y tienes esta preocupación, y tu libro participa de esto, en la preocupación, pero además está la parte de lo poético, ¿no? Es decir, haces en este libro centroamericano de los muertos, haces una serie de narraciones poéticas o poetas con narración, en donde tú vas contando estas historias, pero también van en la trama la vida de tu familia, tu propia vida, ¿no? Va entretejida en estas historias, ¿no? Sí, pues, y justo eso, ¿no? La misma tradición literaria de Chiapas, específicamente su poesía, en ella está arraigada como parte de una tradición el testimonio, esta literatura testimonial, como bien lo decís, fue llamada literatura comprometida, ¿no? O poesía comprometida. Pero la poesía siempre ha estado comprometida consigo misma y con las personas para quienes va dirigida, es decir, en toda la poesía está comprometida. Cuando hablan de la poesía política, pues bueno, si la poesía está escrita para las personas y transmite ideas, y toda poesía, el amor es ideológico, ¿no? Es decir,
La muerte también es parte de nuestra ideología, de nuestra idiosincrasia. Entonces, toda poesía es política, ¿no? Cuando hablan de esta poesía social, bueno, ¿qué poesía hay que se escriba a partir de lo que hace rato comentábamos? A menos que un funambulista la escriba para sí mismo y no se la muestra a nadie, ni en Facebook, ni mucho menos, pero ahora todo mundo ya es poeta, a menos que se demuestre lo contrario. Quien publica unos cuantos versos en Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y demás, y familiares como los míos o los suyos le ponen un like, pues ya son poetas, es decir, ya, bueno, se sienten así. Entonces, la poesía siempre ha sido social, es decir, ¿qué poesía no lo ha sido? Y por eso creo yo que hay que llamarle poesía testimonial. Uno da un testimonio, en este caso, sobre hechos violentos, complicados, dolorosos, por circunstancias específicas de injusticia que suceden, y esas injusticias son cometidas por las autoridades, por el Estado, por grupos del crimen organizado, que prácticamente estaríamos hablando de lo mismo, de la corrupción y demás. Además del testimonio, también es una poesía documental que habla de un tiempo específico y sirve como parte de nuestra memoria histórica. En el caso de la antigüedad, para hablar de esto, por ejemplo, el poema de Gilgamesh, o bien y hay otros poemas como la misma Odisea y la Ilíada, que son muy antiguos, tienen mucho de esto y son documentos, son poesías también, poemas documentales, poemas que dan un testimonio de un momento histórico singular. Esa tradición es de la que abreva mucho estos libros míos en los que escribo acerca de estos temas, de ahí que sea más bien una poesía testimonial y una poesía documental. Claro que el riesgo que hay siempre con esto es cómo lidiar, en qué momento está ese límite, ¿no? Entre el panfleto, ¿no? Y el testimonio y la memoria. Eso los lectores ya lo dirán, pero uno procura hacer poesía, hacer un objeto de arte creado con palabras, ¿no? Lo demás, pues, es ornamento, es artesanía, no en el buen sentido, porque hay artesanos que son verdaderos artistas, pero sí aquellos que se dedican a crear pirotecnia verbal, ¿no? Y creo yo que eso a mí no me interesa eso, ¿no? Al menos en estos recientes libros, porque tengo también bastante de esa pirotecnia en otros libros míos, ¿no? Tu micrófono está, creo que, bloqueado, no te estaba... Sí, no listo. estábamos, ya. ¿Nos compartes poemas de estos dos libros, de Marabunta y de Libro Centroamericano de los Muertos? Sí, y voy a leer de Marabunta unos fragmentos de Los Ceiberos Trashumantes. Voy a cruzar con mi padre el río Suchiate. Estamos en frontera Talismán, iremos a vender a Guatemala, a desandar las calles, a traficar. Un pequeño hombre de rostro amoratado llevará nuestra mercancía sobre su espalda. Confiamos en él. Desconfiamos de la policía, la migra y la fiscal en México. Desconfiamos de los verdes y los caibiles en Guatemala. Nos quedamos sobre el puente mirando al hombre que desciende trabajosamente al río entre crujides de cardio y de maleza. Se quita la ropa hasta quedar casi desnudo. Respira hondo y vuelve a colocar la mercancía sobre su espalda. Cruza las aguas del Suchiate, río ya sin memoria. No es agua la que corre hacia el mar. Es la sangre de niños, mujeres y hombres venidos de toda Centroamérica. Buscan la tortilla, no el pan. Buscan mejor vida, no la mejor tierra. Buscan arrancar de sus cuerpos el odio y el hambre. Buscan olvidar la injusticia de los hombres. La muerte cruza por el aire el Suchiate. El hambre cruza por el aire el Suchiate. La enfermedad cruza por el aire el Suchiate. El odio cruza por el aire el Suchiate. Estas palabras cruzan por el aire el Suchiate.
Nos dijo el hombre en frontera talismán, los espero al otro lado, cerca de los buses. Al llegar una sonrisa es un hombre de palabra, 25 quetzales su paga. Nos dividimos la mercancía, si los verdes preguntan de quién es, nada sabemos. Es una bendición, la zona fronteriza sin verdes, ni policías, sin soldados, ni caidiles. Llegamos a Malacatán y comenzamos a trabajar a vender nuestra mercancía en las calles. Luego vamos a San Marcos y también mercamos. Dios está de nuestro lado. Él tampoco necesita pasaporte. Es unos cuantos fragmentos de este poema, que además lo escribí en el año 2003. El próximo año, en agosto, más o menos en esa fecha, entre julio y, bueno, sí, seguramente es de agosto, tengo por ahí el papel en el que lo escribí. Se cumplirán 20 años de que escribí este poema y que inicié a escribir este libro Marabunta, que terminé en el 2007 y luego le di unos retoques en 2009-2010 gracias a un par de becas que tuve. Pero este poema no es algo reciente, ¿no? Quienes vivimos, hemos habitado y sobre todo pues convivido en términos de frontera con la frontera sur, con esa sureñidad, como llamo, en lo que preguntabas hace rato, en lugar de esta norteñidad, pues tenemos obviamente una visión del mundo bastante diferente, de solamente de ver las noticias y estar enterados de la caravanización mediática que se ha dado a la movilidad y al tránsito de personas en los años recientes, que van pues de Centroamérica y otros lugares, otros continentes, incluso otros países, y en su tránsito y en esa movilidad atraviesan nuestros pues Chiapas y nuestros estados y nuestro país. No es algo reciente, pero por ahí me parece interesante que en ahí reciente se ha generado una buena cantidad de literatura sobre el sur. Lo que a mí me gustaría es que más personas del sur escribieran sobre el sur, porque muchos de sus escritores o de sus supuestos escritores, sobre todo la literatura ficcional, no son originarios de por acá. Y entonces hace falta un poquito más de sureñidad y creo que todavía hay un rezago en ese sentido. Pero bueno, creo que estas generaciones nuestras son las encargadas de irlo abatiendo y de aportar desde esa sureñidad visiones distintas, diferentes de lo que es la mexicanidad, de lo que es la literatura mexicana, es decir, la península de Yucatán toda, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, tienen ahora, en el caso de la poesía, grandes y extraordinarios exponentes, mujeres sobre todo, que están escribiendo desde las lenguas originarias, además, creando una literatura que en el futuro dará mucho de qué hablar, ya lo está haciendo, pero dará aún más de qué hablar, ¿no? Oye, Balam, y cierra esta trilogía de libros, que estás escribiendo de ensayos, en donde reflexionas estos puntos, ¿no? Sí. El lenguaje, la relación con Centroamérica y la misma poesía que aborda los temas que estás hablando, ¿no? Sí, y hay además hablo del voceo, ¿no? Y lo que hice fue, por eso me he tardado en terminar, tengo un capítulo extenso sobre el voceo de Chiapas, y lo que hice fue escarbar en los ejemplos, digamos, más antiguos registrados en la literatura, ¿no? En la literatura, tanto, digamos, en la narrativa, pero principalmente en la poesía, porque pues, es un libro de ensayo en el que lo abordo desde la poesía chiapaneca y de otros estados de la frontera sur, pero principalmente Chiapas, y en el caso singular de Chiapas, desde su voceo. Y entonces lo que hice fue rastrear, y he estado rastreando poemas y libros que incluyen el voceo. Y hay, digamos, una buena cantidad de escritores, no de antes, porque dicen, bueno, es que eso fue en el siglo XIX, eso fue hace mucho tiempo, eso fue en el siglo XVIII, XVI. No, es algo sumamente reciente. Y se refleja en la literatura de Chiapas. Entonces hay muchos libros y cada vez, de hecho, es mayor el voceo
en la literatura chiapaneca, tanto en la narrativa como en la poesía. Y no es algo simplemente folclórico, no es algo costumbrista, ni es un arcaísmo, porque nunca hemos dejado de vocear y además, eso sí, el voceo de Chiapas y de Centroamérica es medio siglo anterior al voceo sudamericano, porque el primer español que se habló en el continente fue el de Centroamérica. Eso incluye a Chiapas, eso se nos olvida. Hace unos cuantos meses se conmemoraron el otro centenario más de la independencia de Centroamérica. El primer lugar de Centroamérica en firmar su independencia fue Comitán, porque en ese momento, cuando se firma la independencia de Centroamérica, que es distinto el tiempo de México como tal y de Chiapas, porque Chiapas fue federado, anexado a México, pero el primer lugar de Centroamérica en firmar su independencia fue Comitán. Eso no lo enseñan en los libros, porque ahora resulta que, bueno, somos también mexicanos, en efecto, eso yo no lo niego, pero estos detalles históricos son esos los que discuto. Y bueno, la independencia de Centroamérica, el primer lugar de Centroamérica fue Comitán, y Comitán es un lugar en el que se sigue voceando, todos los días la gente lo utiliza. Ahora eso es cierto, vos seguramente y otros conocerán a chiapanecas y chiapanecos que no voceen o no utilicen el voceo. Hay regiones donde se ha proscrito porque se ha prohibido y ha habido procesos de mexicanización forzada, pero estaríamos perdiendo mucho de nuestra diversidad lingüística. Mi idea es llevar esto hasta que mi idea es lograr que se reconozca el voceo de Chiapas como parte del patrimonio inmaterial, el patrimonio intangible de México, no solamente de Chiapas, y que se deje de criticar y se conozca para que se disfrute, se pueda escribir, hablar, porque además le da un sazón muy distinto a la poesía, a la literatura, al habla popular, al habla común, y eso me parece enriquecedor para todos los mexicanos y mexicanas, ¿no? Eso me parece que si se pierde el voceo estaremos perdiendo parte de nuestra riqueza, ¿no? Cultural y lingüística, obviamente. Oye, y hay otro tema que sé que también te interesa y que abordas en este libro de ensayos, que es el uso de machete. Te platico que mi abuelo era de Guerrero, y bueno, mi papá estuvo hasta que salió a estudiar a la secundaria, pues en la huerta familiar y en el pueblo, y pues aprendió a usar el machete. Y mi hermano y yo con el tiempo aprendimos a usar el machete. Y bueno, no recuerdo, y bueno, y usar dentro de digamos, acotado, ¿no? Cortar cocos, usarlo para podar árboles, digo, limitado, ¿no? Pero aprendimos, ¿no? Y obviamente después, con el tiempo, me di cuenta que usar el machete aquí en Guadalajara no era algo común. No cualquiera tenía un machete afilado en su casa y en la casa llegó a haber 2 o 3 machetes porque se llegaban a acabar el machete, algo les pasaba, se brillaban. Y entonces era algo, que para mí fue una curiosidad posterior, darme cuenta que el machete no es algo común, ¿no? Que nos venía por la herencia de mi abuelo en Guerrero. Pero sé que el machete es algo tan habitual como para mi abuelo en todo Centroamérica. La gente usa el machete y lo tiene y imagino que a cierta edad a los niños se les da su primer machete, ¿no? Sí, pues mi papá nos regaló, nos obsequió unos machetes y sobre todo unos pequeños que en el pueblo hay toda una taxonomía de las formas del machete y nos daba unas cintas que son los machetes más delgados para poder limpiar, ¿no? Los terrenos, para limpiar, derramar, para cortar leña, pero también el machete en el sur sirve para defenderse. No somos unas sociedades de la espada y la pluma, hablando de estas cuestiones románticas o modernistas, ¿no? Más allá de que Rubén Darío, pues que es quien, digamos, trae el modernismo a Centroamérica primero y luego al continente, él habla de espadas y plumas y de cisnes, pues aquí somos lugares donde más bien es el machete
Con el machete se le saca la punta al mismo lápiz, se defiende uno, hace la leña, corta las ramas, pero y de algún modo en esa forma de trabajo, en ese machete como símbolo, yo le llamo machética, en esa machética, en esa forma de respirar, de respiración, también está implícita la respiración que uno encuentra en muchos de los versos, en la poesía de los escritores del sur. Esa respiración, ¿no? A veces con un verso largo, otro más corto, porque están cortadas con machete y pues no es una cuestión de cirugía precisa y demás. En esa poesía testimonial es donde está, digamos, está cortada y escrita con machete, ¿no? De golpe, a veces de manera violenta, dura, y para mí es uno de los grandes símbolos de la centroamericanidad, y ahí hay que incluir no solo a la centroamericanidad, sino de buena parte del sur, de esa sureñidad está asignada y atravesada con machete, y no vamos lejos. Hace poquito surgió un grupo aquí en Chiapas, un grupo armado, se levantó y se llama El Machete. Que bueno, dice este grupo, un grupo formado más por indígenas, que quiere hacer justicia ante, digamos, la ofensiva paramilitar, la ofensiva de grupos del narcotráfico que hay en su zona. Entonces se ha levantado como un grupo de autodefensa denominado El Machete para defenderse. Entonces está en esta idiosincrasia, en esta manera de ver el mundo, esta idea del machete. Y ahora sí que estamos cortados y hechos con machete buena parte de nuestra poesía, así lo considero yo, en buena parte del sur del país, y bueno, obviamente Chiapas no es la excepción, y claro que Guerrero, y uno la puede ver en la poesía, no por nada, incluso en una obra, que no es una obra de teatro, es un poema, pero también puede ser considerado como una obra, digamos, un poema dramático. Rosario Castellanos habla de Judith, utiliza el mito de Judith y Holofernes, y este Holofernes no es otro que un mestizo que quiere abusar de Judith, que es una mujer indígena, y entran además soldados a querer abusar de la gente del pueblo, y está ella hablando de un tiempo histórico muy singular y lo que sigue sucediendo en Chiapas con estas incursiones militares en los pueblos. Y lo que hace Judith es que pues no utiliza una espada ni mucho menos, sino un machete, una herramienta de trabajo y defensa para decapitar a ese Holofernes que se aparece y que quería abusar de ella, ¿no? Hablando justo de las violencias contra la mujer. Pero incluso Rosario Castellanos, que conocemos una escritura extraordinaria, la mayor escritora que hemos tenido en Chiapas, esa es la verdad, utiliza el machete también, y su obra está atravesada y cortada en pedazos, también ahí con machete en algunas de sus mejores narraciones, ¿no? A mí me parece eso muy sintomático, y uno lo puede ver como figura, como símbolo, en una gran parte de la poesía en el sur del país. ¿Qué decir, por ejemplo, de los poetas de la espiga amotinada? Al menos los chiapanecos, en su poesía siempre el machete aparece ahí bien despalmado, bien filoso, como decías, para cortar, ¿no? Para defenderse y para también sacarle la punta al lápiz y escribir los versos. Bien, muchas gracias. Oye, Balam, ya nos pasamos de la hora, pero no quiero que nos despidamos sin que nos leas algo del libro centroamericano de los muertos. Por mí no hay problema, pero me atengo a tu tiempo y después hacerte un par de preguntas más cortas, si te parece. Sí, voy a leer un poema que tiene además como título una coordenada geográfica, pero que subtitulé Tapachula, Chiapas. Perseguidos por el genocida Efraín Ríos Montt, mis padres huyeron de Guatemala el año de 1982 y se refugiaron en un pedazo de selva en Chiapas, México. Lejos de las montañas del Quiché, nací Ixchil, en tierras mexicanas. Volvimos después de la firma de los acuerdos de paz, pero nadie firmó un acuerdo para terminar con el hambre. No teníamos maíz ni para sembrar. Cuando me llegó la luna,
decidí bajar de las montañas a Tapachula y trabajar de cocinera en una casa. Prometían buena paga, pero mis primas me engañaron al llegar y me vendieron como un bulto a la dueña de un prostíbulo en la frontera. Me hacían abrir las piernas casi siempre y cerrar, perdón, casi siempre la boca. Basta decir que todos me golpeaban, hasta que huí con Daniel, taxista de Tapachula, borracho y drogadicto, pero me mató a patadas nomás saber de mi embarazo. Tiró mi cuerpo al río, al pútrido Coatán, donde antes lanzó también al niño. Enterrada en esta tumba del Panteón Jardín, sin nombre estoy perdida, acompañada por los varios rostros difusos de otras gentes. Quiero decirles que ni todo el peso de la tierra me asfixia tanto como el peso de uno solo de los cuerpos jadeantes y sucios que en vida soportaba. Sé que mi madre me busca en caravanas llevando en el pecho una foto mía, esa en la que aparezco vestida en día de fiesta. Mi tía la acompaña cargando un abanico con 3 imágenes más, pero mis primas están malditas porque siguen vivas, abiertas y partidas por el sudor y los erectos machetes de carne de los choferes y estibadores del mercado San Juan. Ojalá que mi madre vuelva a San Gaspar Chajul y se quede dormida bajo la incandescencia de nuestro sol de maíz, recién nacido de la muerte, como yo. Muchas gracias, Balam. Es terrible y bello a la vez. Te quiero preguntar, ¿trabajas tus poemas? ¿Los revisas? Ya dijiste que tardaste algunos años en revisar Marabunta. ¿Crees que hay un ejercicio de revisión del poema? ¿Qué es lo que haces tú? Sí, fíjate que trabajo mucho. Los libros los voy construyendo a veces, sobre todo tomando notas, escribiendo. Todo lo escribo a mano. Primero a mano y con lápiz, así como te decía. Nunca escribo un poema directamente en la computadora o en el celular. Llevo siempre una libreta con lápiz, no con pluma, y después los paso a otra libreta o en la misma libreta, lo paso a mano en limpio y después de eso lo paso a la computadora. Incluso algunos fragmentos de este libro de ensayo los he escrito a mano, así con lápiz. Pero para mí, ¿qué ventaja tiene escribir a lápiz? Que además de que busco una mayor economía verbal, aunque me gusta escribir, los voy leyendo y los leo en voz alta. Leo en voz alta y voy escribiendo y me repito. Entonces, claro que escribir a lápiz me permite corregir y demás, anotar algunas ideas, y después de que están en la computadora, los trabajo, dejo esas versiones así, y los libros míos se han publicado siempre 4 o 5 años o más después de que los escribí. Pocos son los libros que de manera inmediata he publicado, que ha pasado poquito tiempo. Icarías es creo que la excepción, el libro Icarías. Todos los demás se han publicado mucho tiempo después de que los escribí. Entonces, pasado algún tiempo, meses o años, lo trabajo. Pero llega un momento en el que cierro el libro. Si decidí cerrarlo, ya no vuelvo a corregir, aunque sea evidente que podría mejorarlo. Lo que he hecho siempre es mejor escribir otro libro en el que, según yo, pueda lograr lo que no logré en un libro anterior. De ese modo puedo cerrar ese trabajo y no estar atormentándome con eso, sabiendo que tiene sus falencias. Y eso, ¿por qué? Lo he platicado otras veces. No me interesa a mí haber nacido caminando, sino que se vea cuando me he caído, que he ido gateando, arrastrándome. Me refiero que la poesía para mí es como ver un álbum de familia, con tu propia historia. Tenés fotos desde que eras pequeño, cuando estabas ahí, ¿cómo se llama? De 5 años, sin los dientes, raspado, con mucho cabello, con poco, y se va viendo esto. ¿Qué sucede cuando un autor aparentemente nace con una extraordinaria calidad? Borra todas las otras fotos y esos errores y no los muestra al público. Y eso está bien,
pero a mí no me interesa. A mí me interesa ir viendo toda este gradiente, digamos. No es ni un desarrollo, ni un progreso, ni una evolución, ni un avance, sino los cambios que uno va teniendo conforme pasa el tiempo. Y yo no he querido, ni me interesa borrar ni poemas cursis, ni errores que pudiese haber tenido. Claro, que qué bueno, temas de los que he escrito y estoy muy contento de haber pasado y escrito todo eso. Lo que hago es que cierro un capítulo, cierro un libro y continúo con otro en el que espero siempre que el siguiente libro, cuando me dicen, oye, ¿cuál es tu mejor o peor libro? No sé si sea el mejor o peor, pero es el siguiente, ¿no? Es un libro distinto y siempre intento hacerlo de ese modo. Pero soy muy obsesivo, te digo, con el trabajo. Para poner un ejemplo de esto, en el 2018, cuando se publicó el libro Centroamericano de los Muertos, también en ese mismo año apareció mi libro Ceibario, que es mi primer libro escrito, pero tardé 13 años en sacarlo de donde estaba, que estaba guardado. Entonces también a veces los dejo ahí y digo, bueno, voy a sacarlo, voy a enviarlo a algún lugar, a que lo publiquen, y así lo he logrado. En tanto que, paradójicamente, mi libro Icarías lo escribí en una semana prácticamente. 2 meses después había obtenido un premio y ni siquiera pasaron 3 meses desde que lo escribí hasta que se publicó. O sea, eso es algo inédito por las circunstancias, pero todos mis demás libros siempre pasan de 4, 5 o más años antes de que se publiquen, ¿no? Como Marabunta, que pasaron más de 10 años para que se publicara, ¿no? Y pues eso es un poco de la historia ahí con los libros. Bien, Balam. Oye, Balam, y además de escribir, también haces corrección de estilo, talleres de escritura, los haces de manera abierta, es por invitación, tú llegas a invitar gente. ¿Cómo lo haces? O si alguien quisiera tomar alguno de estos talleres o pedirte alguna corrección, ¿cómo te contactaría? Pues fíjate que a través de mi correo electrónico, ¿no? Que es balamrodrigo@gmail.com, y además de que hago pues corrección, revisión de textos literarios, ¿no? Sobre todo de poesía, imparto talleres de lectura y escritura creativa, ¿no? De hecho, el próximo mes, todos los jueves de febrero, voy a impartir, ahorita pues está de manera tentativa, espero que la pandemia lo permita, y se va a hacer, digamos, oficial en unos cuantos días, pero puedo comentar a la gente que tiene interés y está aquí en Chiapas, en Tuxtla. Voy a impartir un taller en el Centro Cultural Jaime Sabines todos los días jueves, y eventualmente, pues a lo largo del transcurso del año voy ir impartiendo otros talleres de poesía, y de hecho obtuve un apoyo, ¿no? De los fondos de coinversión de la Secretaría de Cultura para impartir talleres enfocados en la poesía testimonial y en las poéticas de la migración, y utilizo poesía, autoras y autores que son de la frontera sur. Por ahora digamos, estos talleres los voy a impartir en Tabasco, uno en Villahermosa, otro en Chetumal, Quintana Roo, y 5 aquí en Chiapas. Ya iré haciendo público dónde. Van a ser obviamente talleres gratuitos, pero en otros lugares donde los imparto, pues sí tienen obviamente un costo. Pero ya les iré informando. Si me escriben ahí, con gusto les envío la información, porque ahora, debido a la pandemia y algunos ajustes que ha habido ahí con el Fondo de Coinversiones de la Secretaría de Cultura, en lugar de enero voy a comenzar hasta marzo con estos talleres, pero ya les informaré de las fechas y demás. Ahí igual a través de vos te envío la información para que la compartas ahí con quien esté interesado o interesada, o me escriben al correo electrónico. Claro que sí, aquí lo puse ya, para que quede aquí en la grabación. Y pues, Balam, no me queda más que agradecer a todas las personas que estuvieron atentas a la grabación, a la transmisión en vivo, toda la gente que nos puso saludos, a tu familia, a tu mamá, a tu hermana, y en particular a ti, este espacio y este tiempo que nos has dedicado para charlar, y bueno, todas tus respuestas y toda la charla que has tenido, te lo agradezco mucho, te mando un abrazo muy grande, y bueno, ha sido para mí muy enriquecedor escucharte.
Sí, un abrazo para vos y aquí un amigo que tiene muchos años que no intercambiábamos al menos un saludo con Mauricio Rubalcaba, el Spider Mau. Un abrazo, él es biólogo también, una persona a la que estimo mucho. Mauricio, hermanito, un abrazo. Laura Salinas también, para vos un abrazo desde San Cristóbal de las Casas. Aquí está bastante fresco, bastante frío. No sé desde dónde me escriben, pero posiblemente estén más calientitos que yo. Marta Aguilera también, abrazos otra vez, un saludo. Laura, si no me equivoco, está en Veracruz, Marta está en Texcoco. Mira, Martín Cálix de Honduras, hermanito, un abrazo y decirles, bueno, sí les comento, para quien quiere escribirme, bueno, Martín Cálix participó en una de las versiones de Marabunta de ese libro con la fotografía, la ilustración de la portada. Martín Cálix es, además de un extraordinario poeta, también un extraordinario fotoperiodista hondureño que ha estado aquí en Chiapas, ha venido de visita, en hermano centroamericano también, y recientemente vio luz un libro mío que se llama El Tañedor de Cadáveres. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín el año pasado, y en la próxima semana pues ya voy a tener ejemplares de ese libro, voy a ir preparando las presentaciones, pero también si alguien está interesado, que ya no lo dije, y bueno, no es que suena comercial, pero pues bueno, uno también vive de eso. Entonces, quien quiera alguno de mis libros, de los que leí poesía, y este nuevo libro que se llama El Tañedor de Cadáveres, en el que Martín colaboró con una fotografía muy bonita, que es de una caravana de migrantes, pues bueno, puede escribirme para que ahí nos ponemos de acuerdo y para que puedan tener uno o más de mis libros y dedicados, que no es lo mismo, lo pueden comprar también, hay algunos en el Fondo de Cultura Económica, en otras librerías, pero aquí conmigo es firmado, dedicado, hasta con cariño, ¿no? Pues Balán, muchísimas gracias. Y bueno, ya está por ahí tu correo y cuando tengas noticias del libro, de la presentación, me avisas y yo lo comparto aquí en Facebook. Y Claro bueno, que pues sí. te mando un abrazo, buenas noches, cuídate del frío, que estés muy bien. Un abrazo, chao, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, buenas noches a todos.